estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a continuar hablando de la teología del pacto. Hoy vamos a ver en la teología reformada los puntos teológicos sobre la teología del pacto. El objetivo es tener un canon bíblico para tener una buena lectura de la palabra de Dios y poder encontrar la teología del pacto, el pacto de redención, vamos a ver hoy, es donde encontramos que la palabra de Dios se responde de a sola. La palabra no es para confundir, sino que la palabra es para encontrar el propósito eterno de Dios, donde tenemos que tener una buena lectura bíblica, un buen canon bíblico, una buena exegesis, para leer la palabra de Dios, no usando un texto bíblico como un pretexto, sino entender que la palabra de Dios es revelada, inspirada del Señor, y que nos va a llevar a descubrir la teología del pacto. El pacto de redención es un acuerdo hecho entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en la eternidad pasada. Define el papel de cada uno en la redención del hombre. Este es el pacto de redención que hoy vamos a ver. También tenemos el pacto de obras. El pacto de obras es el pacto de Adán, un acuerdo entre Dios y Adán. La vida que lleva a la vida por obedecer, la muerte por desobedecer. Otro pacto es el pacto de gracia. El pacto de gracia, pecadores elegidos. Adán desobedeció e incurrió en la muerte. Por eso Dios inició el pacto de gracia. Dios prometió que el hombre pecador podía tener salvación a través de Cristo. Dios prometió que el hombre pecador necesita un pacto, y este pacto es el más importante y es la base para todos los pactos en la Biblia. La palabra pacto es bíblico, es lo que hoy vamos a ver en la teología del pacto. Es muy importante tener una buena lectura bíblica, repito, para poder ver que la teología, nuestra teología que estamos presentando en la Biblia al Centro, es basada fuera de la filología, sino que es fuera de la filosofía. Es una teología de los reformadores. Nuestro deseo es que tú puedas acercarte más a Dios, más a la palabra, conocer el propósito eterno de Dios. Y como hoy en esta sesión vamos a hablar de la teología del pacto, sabemos que Dios tiene un propósito en este día. Vamos a ver el pacto de redención. Vamos a abrir la palabra, vamos a hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que abre nuestro entendimiento. Señor, ponemos delante de ti, Padre, este estudio, Señor, teología del pacto, Señor. Enséñanos, abre nuestra mente, Señor, Espíritu Santo, danos luz en el otro entendimiento, a fin que podamos conocer tu palabra y conocerte, Señor, por revelación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis 13:8. Aquí vamos a hablar del pacto de redención. Padre, Hijo y Espíritu Santo.
dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Qué importante ver que la palabra de Dios en Apocalipsis nos dice que desde el principio del mundo. Efesios 1:4 también dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Según nos escogió en él antes, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. El pacto que estamos viendo de redención no es que vino después, no, estaba antes de la creación del mundo, ya en el pensamiento de Dios, amarnos eternamente. Mire lo que dice en Primera de Pedro 1, 18 hasta el 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pacto de redención. Entonces vemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de la creación del mundo, lo había pensado en su corazón, lo había escogido. Antes de la fundación del mundo, ya había destinado el pacto de redención. Otro pacto, el pacto de obras. Es muy importante también este pacto. El pacto que hace con Adán. Génesis 2, 15 y 17. En la teología del pacto hoy vemos el pacto también de obras. Pacto de creación. Dice la palabra en Génesis 2, 15 y hasta el 17. Vamos a leerlo. Génesis 2, 15 hasta el 17. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bueno, mis amados y amadas, aquí vemos el pacto de obras.
el pacto que el Señor hizo con Adán. También tenemos otro pacto, el pacto de gracia, el protoevangelio, el pacto de gracia para pecadores elegidos. El pacto de gracia podemos verlo en Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Qué promesa que se cumplió, ¿verdad? Este pacto de gracia. También en Génesis 21. Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Qué interesante ver que es el Señor que se acerca, no para condenar, sino que se acerca al hombre y a la mujer, a la creación de lo que el Señor creó. Y cuánto amor tiene el Señor. Esta es la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Vamos a ver también otro pacto, el pacto noémico. Vamos a pensar, a meditar, y después vamos a ver ese pacto de Noé. La teología del pacto es algo que nos lleva a tener una buena lectura bíblica y un buen canon bíblico. En esta exposición, en la Biblia al centro, lo que estamos viendo es que Dios es fiel y su amor es eterno. Y cuántas veces vemos que Dios se acerca al hombre y ha hecho un pacto con el hombre. Y en cada situación, en cada hombre, Él ha ido llevando ese pacto adelante hasta el Cristo Jesús. Porque nuestro Señor es un Dios de amor y quiere que entendamos que Él se ha acercado al hombre nuevamente para nuevamente redimirlo. Pero es importante entender que hay un pacto. Dios es fiel. Vamos a leer ahora Génesis 9:9 hasta el 11. Aquí vamos a hablar del pacto noémico, el pacto de Noé. Dice la palabra, he aquí que yo establezco mis pactos. Lea bien que aquí encuentra la palabra pacto. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Aleluya. Dios es fiel y su palabra, Dios es fiel y su palabra de pacto, siguiendo las páginas y viendo la Biblia, su palabra, cómo Dios ha tenido tanto amor y ha hecho un pacto continuadamente hasta Cristo Jesús con nosotros.
Otro pacto en la teología del pacto que vamos a ver, el pacto abrámico. ¿Por qué es importante este canon? Para saber que hay un canon bíblico, por eso Jesús dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y la fin. Tenemos que encontrar en la palabra pacto y seguir el hilo conductor que nos va a llevar al Dios que se acerca al hombre. No que el hombre se acerca a Dios, sino que es Dios que se acerca al hombre haciendo un pacto con el hombre. El pacto de Abraham, Génesis 17, 4 hasta el 7. Repito, Génesis 17, del 4 hasta el 7. He aquí mi pacto es contigo, y será padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Lea bien que aquí encuentra la palabra pacto nuevamente, que Dios renueva y lleva adelante ese pacto también con Abraham. Hechos 7:8. Y dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, y Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Génesis 3:16. Y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es en Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Aquí dice que la simiente, la cual es Cristo. Qué maravillosa palabra y cuánto amor ha tenido el Señor con nosotros, ¿verdad? Otro pacto es el pacto mosaico, el pacto de Moisés. Esto lo vemos en Éxodo 19, 5, 6. Lo que estamos viendo entonces el canon bíblico, como el pacto sigue adelante de hombre a hombre hasta que se cumple en Jesucristo y totalmente en la redención en cada uno de nosotros. El pacto mosaico. Y ahora pues, Éxodo 19, 5, 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mis pactos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hechos 9, 19 hasta el 23. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
Bueno, aquí hemos visto el pacto mosaico. Hemos visto esta canon bíblico, esta exegesis que nos está llevando en esta teología del pacto que estamos viendo, que también los reformadores han visto, ese hilo conductor que nos lleva a tener un canon bíblico que nos va a llevar a las promesas que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Otro pacto, el pacto davídico, el pacto de David. Aquí vemos cómo se sigue renovando la palabra de Dios, cuánto Dios tiene amor, porque Dios es un Dios de amor y Él tiene misericordia por sus hijos. Segunda de Samuel 7:12 hasta el 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, y cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segunda de Samuel 7, 12, 16. Salmos 89, del 3 al 4. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén y amén. Seguramente tenemos que entender por revelación cuánto amor tiene Dios con su iglesia, con sus hijos, porque el pacto es una palabra bíblica. Es algo que, pensando en cuánto amor tiene Dios con cada uno de nosotros y cómo fue Él llevando esa palabra, y en la teología sistemática, como estamos viendo, que hay que tener un canon bíblico de lectura bíblica para ver que nuestro Señor es un Dios de amor, es un Dios de pacto. Como cada palabra tiene una demostración de amor por cada uno de nosotros, nuestro Padre Celestial. El pacto de gracia vamos a ver ahora. El nuevo pacto. Jeremías 31, 31 hasta el 33. He aquí que vienen días, dice Jehová. ¿Quién lo dice? Jehová. En los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano por sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué maravillosa promesa Dios da a su pueblo. Escribiré en su corazón. Esto es prácticamente una regeneración, un nuevo corazón, a sentirse parte, a sentirse hijo, a sentir la paternidad de Dios, el nuevo nacimiento, y que se encarna la gracia, el pacto, esa palabra que Dios tiene con cada uno de nosotros. Mateo 26, 26 hasta el 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella
todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Como Jesús trae a la memoria diciendo, es mi sangre del nuevo pacto. Este es el pacto de la gracia, el pacto de confirmación. Se termina en Jesús y como el Señor mismo dice, para remisión de los pecados. Algo que no nos merecemos, pero eso es la gracia. Esa es la gracia de Dios que tiene por cada uno de nosotros. Y mucho más especial con sus hijos. Pero Dios es un Dios de amor. Hace llover sobre el justo y sobre el injusto y salir el sol por el quien conoce a Cristo y quien no lo conoce. Y esto es el amor de Dios y esta es la gracia natural, esta es la gracia de Dios que tiene con cada uno de ellos. Como dice este texto bíblico, me viene a la memoria que cada uno lo conocemos, que es en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué maravillosa. Seguramente la pregunta, mis amados hermanos y hermanas que pueden venir, ¿por qué no se acerca el hombre a Dios si Dios es amor? Bueno, esta pregunta la podría responder, Dios no los ha llamado, pero Dios los ama. Pero también el 18 dice, 19, y esta es la condenación. Dice el 18, el que no cree no es condenado, pero el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Fíjense que viene a la luz, para que sea manifiesto en sus obras, que sus obras son hechas en Dios. El pacto de la gracia es algo maravilloso que se cierra en Jesús. Dios es un Dios de pactos, es un Dios de amor. Jeremías 31:34, y no se enseñará más a ninguno a su próximo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Dice, el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos. Y no me acordaré más de sus pecados. Qué promesa maravillosa. Hay cosas que son y no podemos poner excusas. Bueno, el teólogo Martín Lutero habla del libro de Romanos como una columna vertebral de la palabra de Dios, que es imposible no encontrarse con la gracia de Dios en Romanos, pero a su vez vemos en los primeros textos, Romanos 1, 2, 3, cuánto el hombre está separado de Dios y cómo el pecado puede realmente entrar a la oscuridad a la mente de una persona y estar muerta. Está muerta totalmente porque es la caída del hombre, y cómo va la perversidad y puede que la luz de Cristo no pueda entrar en su mente porque el pecado ha tomado tanto esa mente y necesita que la luz, porque la fe viene a escoltar la palabra de Dios, que entre la luz y esa fe, que es el don de Dios, ilumina el corazón, vengan regenerados y puedan acercarse a Dios reconociendo sus pecados. Por eso es importante entender la teología reformada. Otro texto bíblico que me gustaría compartir es Apocalipsis 4:11. Señor, dice la palabra, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es fiel y Él es soberano. Él es un Dios de pactos, un Dios de amor. Si tú
no conoces a Jesús, no conoces a Él. Quiero decirte que Él es la única dirección para tu vida, para darte la paz. Y el pacto que ha dado el Señor es un pacto de amor. Y ha ido siempre de generación en generación renovándola, como hemos visto hoy, de Noé, Abraham, David, y así adelante hasta que Jesús dice el nuevo pacto hecho en la sangre de Cristo Jesús, que Él pagó por nuestros pecados. Nuestro pecado nos había alejado de Dios, pero Jesús hizo un pacto de sangre, Él nos compró, nos redimió y quiere que seamos sus hijos y demos toda la gloria y reconozcamos su señorío en nuestra vida y su reino, el reino. El Evangelio del Reino es una palabra bíblica que en el tiempo de la Reforma se usa. ¿Cómo podemos hablar de la familia si no entra el reino de Dios? El Evangelio del Reino es el señorío de Cristo Jesús, reconociendo su autoridad, reconociendo que el Señor tiene el control de todas las cosas y que Él tiene que ser Señor de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra casa, y Él tiene la prioridad, el primado. Él está al control de todas las cosas, aunque sí pueden haber momentos difíciles, momentos de prueba, pero Él tiene que ser el centro, porque nuestro Señor es el creador de todas las cosas y es digno Él de recibir la gloria, el honor. No depende del hombre, no depende de lo que nosotros pensamos, de nuestra moral, de nuestra cultura, depende de los pactos y de la palabra de Dios, que Él tiene la palabra y la solución para todas las cosas. Solamente Dios en su soberanía, en su autoridad, en su tiempo, si Él quiere hacer algo lo va a hacer y no depende de cada uno de nosotros. Hemos llegado a la fin de la serie de la teología reformada y vamos a seguir continuando llevando series para poder seguir estudiando y conociéndonos. Te invito a visitar nuestra página internet en www.ministerio.it. Te mando un abrazo muy cordial. Quien estuvo hablando, el pastor Lafont.